Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial el día de hoy. Hoy venimos con un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar y a generar bastantes reacciones, porque vamos a desgranar esa impactante entrevista de Anne Derzel sin filtros que ha sacudido las revistas. Sí, esa misma, la que ha dejado a muchos con la boca abierta y a otros pensando si se atreverían a ser tan honestos. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, a analizar las palabras, las emociones y el impacto que estas declaraciones han tenido. Antes de lanzarnos de lleno a este fascinante análisis, quiero recordarles lo importante que es para nosotros su apoyo. Si les gusta el contenido que creamos y quieren seguir recibiendo este tipo de temas tan interesantes y sobre todo, quieren ser los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo, por favor, les pido encarecidamente que se suscriban a nuestro canal. Es un clic muy sencillo para ustedes, pero significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir trabajando para traerles lo mejor. Así que ya saben, denle a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse nada. Y ahora sí, vamos a lo que nos trae hoy aquí. La entrevista de Anne Derzel sin filtros. Esa frase misma ya es poderosa, ¿verdad? Sin filtros. En un mundo donde las redes sociales y la imagen pública a menudo se cuidan al milímetro, donde cada gesto, cada palabra puede ser analizada y magnificada, una entrevista sin filtros de una figura tan reconocida como Anne Derzel es, francamente, una bomba. Y esta, sin duda, lo ha sido. Ha resonado en las revistas, en las redes sociales, en las conversaciones informales, e incluso en círculos más profesionales del mundo del entretenimiento. Cuando hablamos de una entrevista sin filtros, nos referimos a esa conversación donde el entrevistado se muestra vulnerable, honesto, donde deja caer las máscaras que a veces, por necesidad o por elección, uno se pone en el ojo público. Y Anne, en esta ocasión, parece haber abierto una ventana a su interior de una manera que rara vez se ve. No se trata solo de hablar de su carrera, de sus proyectos, de los rumores que la rodean, sino de explorar las emociones, las inseguridades, las luchas internas que, como a cualquier ser humano, también forman parte de su vida. Lo primero que me impactó de esta entrevista fue la valentía. En un entorno donde la perfección es a menudo la expectativa, mostrar las grietas, las dudas, los momentos de debilidad, requiere un coraje tremendo. Anne parece haber decidido que era el momento de dejar de lado la fachada y hablar desde el corazón. Y esto, queridos amigos, es algo que siempre valoramos y admiramos. No se trata de ser perfectos, sino de ser auténticos. Analicemos algunas de las declaraciones clave que han causado tanto revuelo. Por ejemplo, cuando habla de la presión constante de la fama. No es un secreto que ser una estrella de la talla de Anne Derzel implica estar bajo un escrutinio público implacable. Cada aspecto de su vida, desde su apariencia hasta sus relaciones personales, se convierte en tema de conversación. En esta entrevista, ella no rehuyó este tema, sino que lo abordó de frente, describiendo cómo esa presión puede ser agotadora, cómo puede afectar la salud mental e incluso la forma en que uno se percibe a sí mismo. Describió momentos de profunda duda, donde se cuestionaba su valía, donde sentía que no era suficiente. Estas son palabras que resuenan con muchas personas, incluso aquellas que no están en el foco público. ¿Quién no ha sentido alguna vez esa presión por cumplir expectativas, por ser alguien que quizás no es? Y luego está el tema de las relaciones. Anne ha tenido relaciones que han sido objeto de especulación constante por parte de los medios. En la entrevista se abrió sobre cómo la exposición pública puede afectar la dinámica de una pareja, cómo la constante invasión de la privacidad puede generar estrés y malentendidos. No se trató de señalar dedos ni de dar detalles escandalosos, sino de una reflexión sobre la dificultad de mantener la normalidad y la intimidad en un mundo donde cada aspecto de tu vida es de dominio público. Fue una mirada honesta a las cicatrices que dejan las relaciones públicas, a la vulnerabilidad de exponer tu corazón cuando sabes que miles de ojos estarán observando. Otro punto crucial fue su honestidad sobre la industria del entretenimiento en sí. Habló de las expectativas poco realistas que a menudo se imponen a las mujeres, de la presión por mantener una imagen determinada, de los estándares de belleza inalcanzables que se promueven. Mencionó la importancia de la autoaceptación y de rodearse de personas que te apoyen y te valoren por quien eres realmente, más allá de tu apariencia o tu fama. Estas son reflexiones muy profundas y necesarias, especialmente en una industria que a menudo glorifica la superficialidad. Su mensaje sobre la importancia de la salud mental y el bienestar emocional es algo que todos deberíamos tener en cuenta.
La entrevista también dejó ver una faceta de Anderzel que quizás muchos no conocían. Esa de la persona que, a pesar de tenerlo todo en términos de éxito y reconocimiento, también ha tenido que luchar contra sus propios demonios. Habló de momentos de inseguridad, de momentos en los que se ha sentido perdida, de la búsqueda constante de su propia identidad en medio del torbellino de la fama. Esta vulnerabilidad es lo que la hace humana, lo que la hace real, y lo que, paradójicamente, la hace aún más admirable. Lo fascinante de esta entrevista es que no se trata de una simple declaración de intenciones o de un discurso preparado. Se siente orgánico o espontáneo, como si Ande hubiera decidido, en ese momento, que las palabras debían fluir libremente sin el filtro del miedo o la autocensura. Y esa autenticidad es lo que la ha hecho tan impactante. Las revistas, como mencionamos en el título, han reaccionado de manera significativa. Algunas han decidido destacar su valentía y su honestidad, elogiando su capacidad para romper el molde y mostrar un lado más real. Otras, quizás, han intentado explotar el ángulo más sensacionalista, centrándose en los aspectos más jugosos o polémicos. Sin embargo, creo que el impacto duradero de esta entrevista no reside en lo que las revistas digan, sino en la conexión que ha logrado crear con el público. Muchas personas se han sentido identificadas con sus palabras, con sus luchas, con su búsqueda de autenticidad. Y es que al final del día, todos tenemos nuestras propias batallas, nuestras propias inseguridades. Ver a una figura pública de la talla de Anderzel hablar de ellas de una manera tan abierta y sincera nos recuerda que no estamos solos en nuestras experiencias. Nos da permiso para ser imperfectos, para admitir nuestras debilidades, para buscar nuestro propio camino hacia la felicidad y la autoaceptación. Me pregunto qué hubiera pasado si esta entrevista no se hubiera dado. Quizás seguiríamos viendo la imagen pulida y perfecta que a menudo se proyecta. Pero ahora, gracias a su valentía, tenemos una visión más completa de la persona detrás del personaje. Y esa visión es mucho más valiosa, mucho más inspiradora. Es importante destacar que si bien la entrevista se describe como sin filtros, esto no implica que sea una conversación caótica o desorganizada. Al contrario, las respuestas de Ande son reflexivas, coherentes y demuestran una profunda introspección. No se trata de decir lo primero que se le ocurra, sino de articular pensamientos y sentimientos de una manera clara y poderosa. Hemos hablado de su valentía, de su honestidad sobre la presión de la fama, sobre las relaciones, sobre la industria. Pero también es importante mencionar la fortaleza que emana de sus palabras. A pesar de las dificultades que ha descrito, hay una resiliencia palpable en su discurso. Es alguien que ha enfrentado desafíos y ha salido adelante, y su experiencia es una lección para todos nosotros. La entrevista también nos invita a reflexionar sobre el papel de los medios y del público en la creación y el mantenimiento de estas fachadas. Cuánto de la presión que sienten las figuras públicas es autoimpuesta y cuánto es producto de las expectativas que generamos nosotros mismos como audiencia. Es una pregunta importante que deberíamos considerar. En resumen, esta entrevista de Anderzel sin filtros ha sido un soplo de aire fresco en el mundo del entretenimiento. Ha demostrado que la autenticidad y la vulnerabilidad pueden ser tan poderosas, si no más, que la imagen de perfección. Ha abierto un diálogo importante sobre la salud mental, las relaciones en la era de la fama y la importancia de la autoaceptación. Y ahora, llegamos a la parte final de nuestro vídeo de hoy. Hemos desgranado los puntos clave de esta impactante entrevista de Anderzel sin filtros, esa que ha sacudido a las revistas y ha generado tanto debate. Hemos analizado su valentía al exponer sus vulnerabilidades, su honestidad sobre la presión de la fama y las complejidades de las relaciones públicas, y su profunda reflexión sobre la industria del entretenimiento. Hemos visto cómo su autenticidad ha resonado con el público y nos ha recordado la importancia de ser nosotros mismos, incluso en un mundo que a menudo nos empuja a ser otra persona. Espero de verdad que este análisis les haya resultado interesante e informativo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció esta entrevista? ¿Creen que las figuras públicas deberían ser más abiertas sobre sus luchas? ¿Qué impacto creen que tiene este tipo de honestidad en la audiencia? Por favor, no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y estoy deseando conocer sus puntos de vista sobre este tema tan fascinante. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido como este, no olviden darle a ese botón de me gusta que tanto nos ayuda.
Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente si creen que les interesará o les aportará algo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando este contenido que tanto nos apasiona. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Ha sido un placer tenerlos aquí. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho.